3. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Graciela y hoy yo les voy a hablar sobre el juego como base del aprendizaje infantil. Qué buen día me tocó para empezar a hablar sobre el juego, el Día del Niño, un día en donde todos recordamos nuestra infancia y estoy segura que todas están recordando los momentos o los tiempos en los que les gustaba jugar. eh, Cómo han cambiado los juegos desde aquel momento en que nosotros fuimos pequeños y cómo ha cambiado ahora. Y pues es el juego, ¿no? Una herramienta y una base en donde nosotros podemos potencializar el aprendizaje. Y hoy les quiero hablar como de los elementos importantes a considerar en el juego con algún niño que tenga algún trastorno del neurodesarrollo. Existen importantes juegos que van a fomentar la participación para mejorar las funciones ejecutivas, la atención, la memoria, la autorregulación. Existe la forma de jugar con el niño para promover el lenguaje, la comunicación no verbal, que es la comunicación que promovemos cuando no existen habilidades del habla y que podemos utilizar nuestros gestos comunicativos como herramientas. Existe la forma también de jugar para establecer reglas sociales, turnos, manejo de las emociones, la empatía, ¿sí? La resolución de problemas. Y también el juego nos ayuda a potencializar lo que es nuestro control emocional, nuestra tolerancia a la frustración, nuestra tolerancia al estrés. El juego incluso ayuda a los niños a eliminar estados de estrés críticos en donde se están viendo involucrados cuando está la separación de los padres, cuando está en el cambio de casa, cuando nace un hermanito, cuando estoy haciendo una transición de preescolar a primaria. Todas estas formas de canalizar el estrés por medio del juego son importantes observarlas, conocerlas y guiarlas cuando el niño lo requiere. Vamos a hablar específicamente sobre el juego con los niños dentro del espectro del autismo y los niños con TDAH o déficit de atención y también los niños con trastornos del lenguaje. ¿Cuáles son las características de estos niños cuando juegan? En el TEA podemos encontrar niños que en el juego suelen ser más rígidos, más repetitivos, tienen dificultades para la imitación con sus pares o el desarrollo del juego simbólico cuando tienen que simbolizar ciertas actividades y usar la flexibilidad o la creatividad para hacerse de nuevas herramientas creativas que participen en el juego o en el juego de roles. El déficit de atención, pues las dificultades son relacionadas a la atención sostenida, al control de los impulsos, al seguimiento o la memorización de las reglas del juego. Y esto puede ocasionar también disgusto con sus compañeros cuando no están jugando de manera apropiada. Y pues un trastorno del lenguaje puede tener características del juego que se le dificultan entender las reglas de la comunicación social o los roles que cada uno de los niños va a ir haciendo dentro de eso. Entonces, estas características nos pueden ayudar a reconocer qué tipo de juego o qué tipo de estrategias debo de emplear cuando estoy jugando con niño que está dentro del espectro del autismo, dentro del espectro del TDAH o dentro de un trastorno de lenguaje. ¿Qué pasa con el juego? El interés en un niño se va a focalizar si el niño está involucrado en esa actividad, ¿sí? Todos los juegos que un niño va a proponer siempre van a partir de su motivación y su interés. Entonces, estos juegos que pueden proponer los niños con TDA o con TDAH o trastornos de lenguaje tienen que ofrecer la flexibilidad suficiente para ellos adaptarse a lo que a ellos les interesa, ¿sí? El juego que yo le voy a proponer a un niño que le interesan los dinosaurios, pues tiene que ser acorde al interés que él va presentando. O el juego, si es un niño que tiene búsquedas sensoriales, también voy a utilizar materiales de uso sensorial que es apropiado para lo que al niño le gusta jugar. O si yo estoy promoviendo el uso del juego simbólico, pues y al niño le gustan
camiones de bomberos, los superhéroes, pues voy a promover tener ese tipo de juguetes o eso de juegos, esos juegos para promover ese interés como punto siempre de partida para empezar a interactuar con él. Siempre para que el niño participe en un juego, tengo que reconocer cómo es que juega actualmente, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta. Hay niños que tienen juegos pasivos, ¿sí? En donde les gusta estar en un solo entorno, con pocos estímulos, sin mucho movimiento, y hay niños que les gusta el juego activo, correr, saltar, brincar, dar vueltas, ¿sí? Entonces, esa adaptación de cómo voy a establecer yo los juegos tiene que partir siempre de mi observación y mi conocimiento del niño, además de las características diagnósticas que yo sé que van a tener ciertos grados de necesidad según las características diagnósticas que presentan. Entonces, les ofrezco aquí un tipo de guía, ¿sí? Que les puede favorecer para conocer qué tipo de juego puedo promover, ¿sí? Si yo quiero promover una habilidad como la comunicación, ¿qué tipo de juego puedo estar utilizando? Existen los juegos de tipo simbólico como la creación de títeres, los juegos de muñecos, ¿sí? El tener que dramatizar o que hacer un entorno de escuela o de casa, ¿sí? Materiales que me vayan a permitir a mí modificar, ¿no? O ejemplificar más bien un entorno que el niño conozca. Por ejemplo, yo puedo poner un juego de un parque, ¿sí? En donde los muñecos son mamá y papá y un hijo. Y luego si ya viene un bebé en camino, poner un bebé para que el niño vaya jugando al hermanito, al papá, a la mamá, y voy favoreciendo la comunicación de cómo se siente el niño con esa venida del bebé o cómo voy a estar entablando esta comunicación emocional, social, para que el niño la esté adaptando a lo que a él le va a ir modificando en sus procesos de vida. También existen las funciones ejecutivas que se promueven a través del juego de reglas, de turnos, ¿no? Algunos que los coloco aquí es el uno, la lotería, Simón dice, el adivina quién, el impacto, ¿no? Estos juegos de impacto y hundido que es de barquitos, ¿no? Son juegos que van a ir favoreciendo los procesos ejecutivos porque el niño tiene que establecer reglas, turnos, eh, tiene que tolerar la frustración, la impulsividad, la inhibición, ¿sí? El saber que no puedo avanzar hasta que siga el turno del otro. También otra de las habilidades que puede promoverse en el juego es la motricidad fina y la motricidad gruesa. Eso lo haces generalmente en preescolar. Nosotros vemos que preescolar usa muchos los juegos de tipo corporal. Vamos a trabajar o vamos a jugar a cantar canciones, ¿no? Cabeza, hombros, rodillas y pies, y juegan los niños a eso. Y esta es una forma de estimulación de la coordinación motora gruesa donde van teniendo esquemas corporales y van teniendo movimientos cada vez más coordinados. También todos los juegos que se hacen cuando se hace juego con plastilina, el recortado, el juego con los bloques, el ensamble, ¿no? De dos cuencas, todo lo que hacen los maestros de deporte, de ponerte una pelota, saltar sobre un aro, pasar una pelota a otro lado, ¿sí? Todos estos juegos son muy usados en la parte del preescolar y son los juegos que promueven esta parte de la motricidad. Tenemos otra parte, otra habilidad que es la habilidad cognitiva, en la parte del aprendizaje. ¿Qué pasa en el aprendizaje cuando lo incorporas con medios de juegos? Pones a los niños a escenificar o a actuar o a competir. Por ejemplo, hay muchas escuelas que hacen competencia de spelling bee, ¿sí? Eso es un juego que al final de cuentas tiene un proceso cognitivo, que tú estás promoviendo el aprendizaje de la gramática en inglés y que de alguna manera el niño siente que va jugando mientras está aprendiendo, ¿sí? Entonces, este tipo de juegos también favorecen la parte cognitiva porque parten de la motivación del niño. Entonces, cuando nosotros hablamos de niños dentro del espectro del autismo, dentro del TDAH, dentro de un trastorno del lenguaje o un trastorno de la coordinación motora, cualquier trastorno del neurodesarrollo, vamos a hacer guías de
de la participación para la mejora de las habilidades que ellos necesitan mejorar, ¿sí? Cuando hablamos de ser guías, es que vamos a estar promoviendo más nuestra observación hacia el juego. Muchos papás quieren que el niño juegue a como ellos jugaron de niños, ¿sí? O jueguen como el hermanito está jugando. Pero si el interés del niño parte de otra cosa, pues es difícil que el niño se vaya a motivar y jugar con ellos. En cambio, si yo parto de la observación que yo realicé y empiezo a guiarme sobre los estímulos que a él le favorecen, entonces empiezo a jugar un rol mucho más participativo, donde voy acompañando sin interrumpir o querer tener el control del juego del niño. Siempre el juego va a variar de acuerdo a las habilidades del niño. Quizás un niño dentro del espectro del autismo va a jugar a dar vueltas, ¿sí? Y para mí puede ser eso como, ay, no, está haciendo conductas estereotipadas, eso no es un juego, yo no voy a jugar a eso. Sin embargo, yo puedo observarlo como una parte del juego y comenzar a darle sentido a esas vueltas y empezar a girar con él, ¿sí? Y al momento en que yo estoy jugando y estoy integrándome, imitando sus acciones, sus brincos, sus estereotipias, sus gritos, sus círculos, voy entablando de alguna manera una conexión en donde el niño se da cuenta y observa que alguien más está haciendo lo mismo que yo. Y entonces él va sintiendo esa conexión y va permitiendo ser un poco más flexible en esa conexión. Yo puedo partir de un niño, por ejemplo, que su estereotipia es correr de lado a lado, ¿sí? Pero yo empiezo a correr primero con él de lado a lado y luego le empiezo a dar sentido y empiezo a decirle, a ver, detente en sus marcas, listos, fuera. Y empiezo a correr. Otra vez, detente en sus marcas, listos, fuera, ¿sí? Y esa habilidad de estar deteniendo al niño le está promoviendo el autocontrol, la capacidad de escucha, le está promoviendo por medio de un juego que a él le gusta, correr de lado a lado, la capacidad de uno, motivarse con otra persona para establecer un vínculo o una conexión. Y dos, ir participando de esta capacidad de escucha, detenerse, favorece la parte de la impulsividad y luego continúa jugando. Entonces, el juego puede tener ciertas variaciones que a mí me permitan interferir o promover alguna otra habilidad. No se trata solo de quedarme dando vueltas con el niño o no se trata solo de quedarme brincando con el niño, sino le voy a ir dando un sentido, le voy a dando una pauta, le voy dando una organización a ese brinco. ¿Para qué? Para que ese juego resulte un poco más funcional y me esté estableciendo ciertos apoyos. En algunas otras ocasiones, si el niño está jugando de manera organizada, ¿sí? Vaya con un juego creativo, imaginativo, en donde puede ser quizás agresivo y empieza a luchar, ¿no? Un soldado y empieza a golpear a un carrito y empieza a golpear. Y yo voy viendo, por ejemplo, ese juego en donde hay agresión, hay fricción, hay enojo. Yo debo de dejar que esa parte vaya evolucionando y quizás después darle un sentido y empezar a trabajar la empatía, ¿sí? Y empezar a mostrar al niño que, oh, sí, lo lesionó, va a llegar la ambulancia y empieza a llegar la ambulancia y va a recoger al herido y el herido va a ir a un hospital y, ¿no? Y entonces yo voy simbolizando quizás esta parte agresiva que el niño está mostrando dentro de una sesión de juego para irla enfocando a algo más empático y más solucionando la parte de la agresión. Entonces, el juego siempre va a ser el mecanismo o la herramienta de donde el niño va a partir para marcar sus intereses y sus motivaciones. ¿Qué hay que estar buscando en el juego? Cuando generamos, siempre donde hay una conexión, hay un desarrollo. Siempre si yo logré conectar con el niño en el juego durante el juego muy primario, como esto que les digo de correr y correr de lado a lado, o estoy jugando a un juego en donde el niño manifiesta grados altos de agresión y yo establezco grados de empatía, pues también estoy generando una conexión.
Cuando tú tienes el control del juego y tú quieres hacer que el niño juegue a lo que tú quieres, ahí vas a perder completamente la conexión del niño. Siempre tienes que partir del juego, de lo que el niño te está estableciendo. Eso ayuda a empoderar al niño dentro de la sesión de trabajo o dentro de la dinámica, dentro de la familia y a sentir que se está entendiendo su interés en el juego. También es importante como terapeutas animar a los papás a sentarse en el suelo, jugar con los niños, brincar con los niños, porque esto los ayuda también a los niños a desestresarse, los ayuda más a regular sus emociones, a conectar con sus papás. Entonces, el juego siempre, nunca va a ser una pérdida de tiempo. El que el niño se quede en casa y juegue con unos amiguitos, que juegue con sus hermanos, que juegue con sus padres, siempre va a generar un aprendizaje. Entonces, no olviden jugar, ¿sí? Ahora que es Día del Niño, aprovechen, siéntense con sus hijos, jueguen. eh, Reconozcan qué tipo de juego es el que le puede favorecer. Si no lo conocen ustedes, pregúntenle a sus terapeutas, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Cómo juega? ¿A qué juega? Obsérvenlo, ¿sí? A veces no es el número de juguetes el que tiene el niño que tenga que tener una gama alta de juguetes. Puede tener pocos juguetes y reconocer en dónde están sus intereses. Eh, Hace poco tuve un niño que le gustaba mucho trepar, y entonces dije, bueno, perfecto, vamos a enseñarle las frutas y verduras y las vamos a poner en lo alto y que trepe y que alcance una manzana, que trepe y alcance un pepino, que trepe, ¿no? Y estamos trabajando lenguaje. A pesar de que es por medio de un juego y por un juego en donde le va a favorecer su motricidad, también incluyo elementos durante su juego que le pueden favorecer en otras áreas donde tiene mayores desafíos, que en este caso era un niño con problemas en el habla. Entonces, el promover actividades de juego en donde el niño genere más habilidades que la están desafiando en su desarrollo común, pues es importante estarlos promoviendo, ¿sí? Entonces, es lo que quería platicarles sobre la importancia del juego, ¿no? Y me gustaría que tuvieran algunas dudas, tienen algunas dudas o algunas preguntas, me las hagan saber. Areli, no sé si tengan algunas preguntas. ¿Tienes apagado el micrófono? ¿O no las leo yo? No las puedo leer. Sí. ¿Qué tipo de juego favorece el desarrollo cognitivo de los niños? Mm, bueno, ya les decía, ¿no? Les ponía el ejemplo del Spelling Bee, que es un tipo de juego. Todos los juegos de concurso, ¿no? Cuando hacen juegos de concurso de eh, las tablas de multiplicar, los juegos que tengan que hacer los niños, escenografías, por ejemplo, si quiero ver historia, ¿no? Y yo quiero que jueguen entonces a una obra de teatro y voy a hacer que uno sea Cristóbal Colón, otro que sea la Malinche, ¿no? Cuando llegó Cristóbal Colón a América, otro que represente a los indígenas que vivían aquí, otro que represente a Hernán Cortés. Eh, Esa es una forma también de establecer este conocimientos. Tolerancia cognitiva, si la vives, te involucras, te motiva, ¿no? De alguna manera a jugar, la parte cognitiva se va a ir fortaleciendo y esa conexión se va a ir generando. Entonces, si yo voy alineando como mis procesos curriculares, ¿no? Como maestra, a los objetivos y puedo establecer un mecanismo de juego, porque evidentemente no se puede todo transformar en juego, pero sí gran parte de las cosas que hacemos lo podemos hacer en juego. Concursos, dramatizaciones, poner a hacer dinámicas en donde los niños, unos niños hagan ciertas construcción de aprendizaje o ciertas discusiones y otros generen otras para resolver un problema. Quizás yo estoy viendo la importancia de las leyes en la convivencia social de un país. Entonces yo establezco esta dinámica para que vean cómo es necesario tener reglas muy claras, ¿no? Para que haya
un acuerdo entre varias partes. Todos los juegos también de motricidad, si yo estoy hablando de preescolar, estoy hablando del área cognitiva, todos los juegos previos a la escritura, ¿sí? El hacer trazos, el hacer uso de rompecabezas, todo lo que es motricidad, pues también va a favorecer la parte de cognitiva, ¿sí? Entonces, claro, en preescolar tú ves que la herramienta principal que usan las maestras es a qué vamos a jugar hoy, ¿sí? Más que estar como con libros y libros y libros, como en secundaria, preparatoria, es más el juego. Entonces, como mecanismo de aprendizaje es sumamente importante. Lo vamos olvidando a través del tiempo, ¿no? Porque también los de preparatoria y los de secundaria podrían seguir jugando, pero en realidad esta es una herramienta que se utiliza mucho más en grados primaria baja o preescolar para el área cognitiva. Muy bien. ¿Sí? La segunda es, ¿cómo influye el juego en el desarrollo emocional y social? Ok. Hay una terapia que incluso se llama así, ¿no? Terapia de juego. Y hay unas terapias también que se usa arenero y se escenifican situaciones y se van promoviendo eh, intervenciones con ciertos personajes o ciertos movimientos que el niño va buscando hacer para ejemplificar pues, su herida, su necesidad o su frustración, ¿sí? Y la va ejemplificando de manera que escoge un osito y escoge una osita y luego escoge al bebé oso y luego pone a regañar, ¿no? Mamá al bebé oso y va haciendo como todo lo que les sucede en su dinámica familiar. Entonces, cuando un niño representa lo que le está sucediendo y le va dando lugar y el terapeuta le va dando una estructura y una salida y un mecanismo de decir esto está bien que se sienta, esto está bien que suceda, el niño va sanando de manera automática o de manera favorable esta emocional que tiene como conflicto. Entonces, el juego, incluso no necesariamente a nivel terapéutico, o sea, no necesariamente tiene que estar ahí una terapeuta, y, el juego es una herramienta para que el niño pueda liberar cierto nivel de estrés, cierto nivel de ansiedad, y lo puede hacer con el amiguito, con la amiguita en el recreo, en cualquier escenario en donde él se sienta cómodo. Y él proyecta estas necesidades. Los niños suelen ser muy transparentes en el juego, juegan a lo que necesitan jugar sin que exista una guía específica. Este, algo que se me pasó es los juegos digitales. Hay muchos juegos de tipo digital que pueden favorecer el área cognitiva, ¿no? Algo que me preguntabas es cómo puedo favorecer el área cognitiva con el juego. Hay juegos digitales muy buenos, ¿no? En donde favorecen la atención, la memoria, la concentración, eh, la coordinación ojo-mano, las habilidades de figura fondo, muchos prerequisitos para la lectura, la escritura, sopa de letras. Entonces, sí hay muchos juegos digitales que nos pueden ayudar a eso. Pero si yo estoy hablando de un juego a nivel emocional, sí el juego digital sería como un juego que inhibe como esa participación de mis propios intereses emocionales, ¿no? Me pone en poco contacto con mis emociones o conmigo mismo. Y sí es importante que cuando haya esta parte del juego creativo, imaginativo, pues no sea el teléfono y la computadora como mi único mecanismo de juego, ¿no? Que sí tenga una diversidad de juegos distintos o espacios de juegos distintos, ¿sale? Entonces, sí, la parte emocional ayuda mucho a la liberación del estrés, de la ansiedad, de las frustraciones. Hay muchas proyecciones, ¿sí? Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede integrar el juego en el entorno escolar de manera educativa? Mm, Pues ya te lo decía, ¿no? La parte educativa con concursos, con escenografías, dramatizaciones, todo también los juegos cooperativos, en donde un niño tiene que llevar a otro niño a guiar, ¿no? Mm, para que haya esta parte de empatía, de cooperación del grupo, ¿sí? El poner a trabajar a niños en equipo también es parte del juego, hacer representaciones
cartulinas, bocetos, maquetas, ¿sí? Todo lo que el niño pueda ser creativo, ser flexible e ir construyendo cognitivamente el aprendizaje o los objetivos curriculares que la maestra está estableciendo. Esto, como te decía, se ve más en lo que es primaria baja, preescolar, que es el uso del juego. Ya en grados más altos, pues no se ve tanto el juego, ¿no? Pero tú pones un adolescente a jugar o un preadolescente a jugar en algo y les encanta. Es algo que lo siguen disfrutando, incluso como adultos lo seguimos disfrutando que nos pongan a jugar, ¿sí? Y a participar y a competir. Los rallies, por ejemplo, es algo que se usa mucho ya en preparatoria, ¿no? Los rallies de conocimiento en donde un niño tiene que ir resolviendo ciertos retos, a lo mejor matemáticos, y si lo resuelves te dan la siguiente pista, y si lo resuelves la siguiente, y entonces haces un rally y eso es súper divertido para ellos, ¿sí? Muy bien. Preguntan, ¿puede ser el juego favorable si se involucra a la familia completa? Ah, depende de cuánta familia estamos hablando, ¿no? La familia completa, pues estamos hablando de papá, mamá y hermanos, claro que sí, pero si estamos hablando de papá, hermanos, tíos, los abuelos, los tíos, no, los allegados, los primos, ¿no? Tendríamos que manejar como qué es lo que las personalidades y qué tanto le favorece a mi hijo la necesidad de jugar con tanta gente, ¿no? Si yo tengo un niño que es hipersensible a nivel sensorial, ¿sí? No le gusta el contacto físico y traigo a 7, 8 personas a jugar a mi casa, se va a sentir sumamente abrumado, ¿sí? Y no le va a gustar. Si mi niño es buscador sensorial y tiene esta necesidad de mucho ruido, mucho estímulo, le agrada, ¿no? Pues claro que eso, si lo invito a 7 personas y hago un concurso en donde va a haber mucho movimiento, mucho juego, una dinámica a lo mejor de vamos a jugar a la gallinita ciega, te vendo los ojos y vamos a tocarnos y vamos a reconocernos y si tú me tocas y me reconoces, vas a ir ganando, eso pues le va a agradar, ¿sí? Entonces realmente dependería mucho del niño. Siempre que queramos hacer una intervención, aunque haya patrones muy específicos de conducta en un TEA o en un TDAH o un trastorno del lenguaje, en donde los desafíos están como muy identificados, no hay como observar al propio niño en sí y saber si ese niño es apto para este juego que yo estoy promoviendo, ¿sí? Porque algo que le puede parecer muy divertido a uno le puede parecer muy abrumador a otro y los dos tener un trastorno dentro del espectro, ¿sí? Serían todas. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Graciela, estamos para servirles en cualquier centro CEPI. Podemos hablar del juego, es algo sumamente importante para que lo agreguen en sus dinámicas diarias. Establecer tiempos de juego con los papás, llámese la condición o la necesidad del niño, es sumamente importante. Así como las habilidades de autoayuda, las habilidades de juego promueven muchas cosas que tu hijo puede aprender. Entonces, aquí te esperamos y no dudes en preguntarnos. Gracias.